Mayores. Tendremos 3 ponencias seguidas. Empezamos por los resultados de las recientes investigaciones arqueológicas 2018-2024, de la mano de Timoteo Rivera y Eduardo Romero. Les cedo la palabra. Bueno, pues en primer lugar agradecer tanto la aceptación de la comunicación como, por supuesto, a todas las personas que están ahora mismo aquí que se interesan por lo que vamos a contar. Empiezo con una imagen del castillo de Cumbres Mayores, el castillo de Sancho IV en Cumbres Mayores, que bueno, es una imagen relativamente actualizada, pero que ya no corresponde a lo que esta tarde en la visita vais a ver, ¿no? Os pongo algunas otras imágenes para que veáis un poco las características del sitio, de la propia construcción, uno de las mayores construcciones fortificadas que se hacen hacia finales del siglo XIII en lo que hoy es la Sierra de Huelva. Realmente es el castillo de mayores dimensiones, junto con el de Santolaya, y son esos dos los únicos de los que tenemos constancia fehaciente de la fecha a partir de la cual se construyen en 1293. De este castillo, pues, destacan fundamentalmente dos elementos: la entrada principal o puerta de San Miguel, que está flanqueada por 2 torres cuadrangulares y que tuvo una poterna. Ahí la vemos tal cual se encuentra en la actualidad, pero bueno, vamos a aportar algunos datos, tanto yo, muy pocos, y una comunicación posterior bastante más, de la evolución que ha seguido o cómo fue originalmente este elemento, que aún en origen fue más monumental de lo que hoy es. También de la poterna, la Puerta del Sol y la Luna, como se conoce, por la presencia de un grabado en el que aparece un sol, una luna y 4 estrellas de 8 puntas, y que además forma parte del logo y de la cartelería de este congreso. Por seguir un poco en esta misma línea, pues os voy a contar un poco la evolución reciente, los últimos 60, 70 años del castillo de Cumbres Mayores. Aquí tenéis una fotografía de aproximadamente hacia mediados del siglo XX, en la que, como vemos, pues el castillo está tal cual estaba. Prácticamente no se había hecho nada, excepto una casetilla en esta torre durante la Guerra Civil, una casetilla que se utilizó como caseta de vigía y también como nido para una ametralladora, según nos cuentan. Tampoco existe documentación histórica al respecto. Esa imagen se fue transformando a partir del año 70, que empieza a restaurarse el castillo, mayoritariamente de la mano del arquitecto Alfonso Jiménez, y el proceso continúa hasta el año 98, cuando se interviene por última vez en la restauración de sus lienzos y torres, de sus paramentos, por parte o bajo la dirección del arquitecto Rafael Herrera Padre. En ese mismo transcurso ocurre un hecho, o se da una circunstancia, y es que el patio de armas, parte del patio de armas del castillo de Cumbres Mayores, se convierte en campo de fútbol. Esto ocurre entre finales de los años 70, a principios de los años 80, bueno, pues al albor también de la euforia futbolística que se genera con el Mundial del año 82. En 2004 se da un primer avance hacia la puesta en valor del recinto y su uso turístico. Se desarrolla un proyecto, en este caso dirigido por Rafael Herrera Limones, hijo de Rafael Herrera, que había actuado en el año 98, en el que el patio de armas se adecúa con una serie de senderos, con una especie de plaza, en fin, una serie de cuestiones para que pueda ser recorrido y visitado, y sobre todo implica la clausura del uso como campo de fútbol. A priori, bueno, pues parece que no es una actuación que sea demasiado invasiva ni que implicase demasiados cambios, ¿vale? En 2011 se construye, como una segunda parte de ese primer proyecto que se acomete en 2004, la construcción del centro de recepción de visitantes, que hoy vais a ver, que es este edificio que veis aquí, y la adecuación de este espacio para el propio acceso al centro de interpretación. Realmente solo se construye este módulo, este edificio, aunque el proyecto original preveía 5, que se iban a distribuir a lo largo de toda este área. Bueno, la crisis económica de aquellos momentos y otras circunstancias probablemente pues hicieron que finalmente no se ejecutase la obra tal cual estuvo planificada. Y llegamos así al 2018. En 2018 se dan una serie de circunstancias. En primer lugar, se abre una grieta, se fractura parte del flanco norte del
de los lienzos del castillo. Una grieta que además bueno, tenía bastante mala pinta y se me pide en aquel momento que vaya por proximidad geográfica básicamente y haga un pequeño reportaje fotográfico para tener fotos que permitan de alguna manera una primera valoración de qué era lo que estaba pasando. Una vez que estoy allí me percato de que existen una serie de piedras colocadas verticalmente, esta y esta, que llamamos, aunque aquí en la diapositiva está mal, menhir 1, menhir 2 y menhir 3 con posterioridad, bueno, que se habían colocado verticalmente y que claramente mostraban pues, que podían ser menhires. Incluso había otros mampuestos distribuidos por el resto del patio de armas, de eso no nos damos cuenta a posteriori, que igualmente podían haberlo sido. La persona que me acompañaba era un concejal, el entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cumbres Mayores, que había sido además la persona que había colocado estas piedras en posición vertical. Le pregunto en primer lugar que de dónde las había sacado y me dice de ahí, debajo de esa higuera. Y en segunda instancia digo, bueno, ¿y por qué las has puesto? Y dice, no, porque quedan bonitas así. Bueno, es probable que también en esa, digamos, percepción de esos elementos hubiese jugado un papel fundamental este elemento que os pongo en este lado, que es la estela diademada de Cañaveral. Si yo hago esta foto, visito el castillo en mayo del 2018, en abril de 2018, es decir, no hacía ni un mes, apareció la primera estela de Cañaveral de León y, bueno, yo estuve involucrado en todo el proceso de documentación previa y de identificación y todo eso, y de alguna manera es verdad que teníamos una especial sensibilidad para este tipo de manifestaciones. De alguna manera, en aquellos momentos estábamos mirando todas las piedras, intentando ver grabados en todas las piedras. Evidentemente, no todas las teníamos. Bueno, aparte de ver esas piedras que había colocado el concejal, como ya he dicho, pues fuimos debajo de la higuera que nos indicaba y efectivamente ahí había una gran acumulación de bloques pétreos y entre ellos pues vimos que uno podía tener grabados, ¿no? Grabados que además pudimos asociar con algunas representaciones, formas que se conocían fundamentalmente del sur de Extremadura, del sur de la provincia de Badajoz, que es una zona geográficamente e históricamente muy vinculada a Cumbres Mayores y a todo el arco norte de la provincia de Huelva. Con estos antecedentes, pues lo que hicimos, bueno, aparte de enviar las fotos a la Delegación de Cultura, es también advertir, mira, parece o creo que en el Castillo de Cumbres Mayores puede ser que haya menhires. Y de ahí, bueno, planteamos una serie de actuaciones que por un lado implicó a la Junta de Andalucía, a la Delegación Territorial, a través de las personas que aquí aparecen referenciadas, Juan José Fondevilla, Rosa Otero y el entonces también jefe de servicio de la delegación, Arturo Pérez Plaza, y por otro lado también ante la incredulidad de alguna manera de lo que estábamos pasando, pues empezamos a consultar a personas que a nivel nacional, incluso internacional, como puede ser Marta Díaz Guardamino de la Universidad de Durham, pues podían tener un conocimiento más preciso o de alguna manera hacer de elemento contradictorio respecto a lo que nosotros estábamos, o yo creía en este caso, percibir. Con todo, pues al final se fraguó una primera intervención arqueológica en el año 2019 que implicaba las actuaciones que ahí veis y que básicamente pretendían, por un lado, decidir o averiguar si realmente lo que estábamos viendo eran menhires, identificar cuántos menhires podían haber, si tenían o no tenían grabados, porque ya vimos que en alguno de ellos sí lo veíamos, hacer una prospección geofísica con el fin de intentar en la medida de lo posible averiguar si esos menhires originariamente estuvieron ubicados en el patio de armas del castillo y en función de los resultados, pues excavación arqueológica para identificar ya de forma fehaciente la posición y las características de ese monumento que pudiera haber existido en el castillo de Cumbres Mayores. Había otra serie de aspectos, como fueron el estudio petrológico, que también incidía en la fuente de procedencia de los menhires, si era local o habían sido traídos de fuera, y una documentación fotográfica de los menhires y sus grabados por un fotógrafo profesional y de reconocido prestigio en la fotografía de manifestaciones artísticas de la prehistoria en la península ibérica, como es Miguel Ángel Blanco de la Rubia. Bien, pues empezamos la actividad, como digo, en 2019 y lo primero que hicimos fue sacar aquellos menhires o aquellos posibles menhires todavía
que claramente sabíamos que no estaban en posición original porque habían sido desplazados, como digo, por la actividad del ayuntamiento, pues desplazarlos a un sitio, a una zona del castillo, previamente consensuada con la delegación, para poder estudiarlo mejor, porque evidentemente en estas posiciones, en zonas jardinadas, incrustados en las fábricas de mampostería de algunos asientos que se habían construido, pues era difícil, ¿no? Entonces decidimos, colocarlos en una posición que ahora veréis, y a la par fuimos, iniciamos los procesos de seguimiento arqueológico del desbroce. Esa es la zona de la higuera en la que se nos indicó, y bajo la higuera, por ejemplo, pues nos apareció este elemento que veis aquí, que claramente respondía también a una forma menhírica, que extrajimos y colocamos, y que, bueno, a la postre fue el menhir 6, en el que no me voy a detener en la presentación, y en todo caso si os explico posteriormente en la visita de esta tarde. Así es como quedaron los menhires, es decir, los que había colocado el ayuntamiento, el 1, el 2 y el 3, pues los dejamos tal cual estaba, y nosotros nos llevamos el resto que habíamos ido sacando y lo pusimos alineado y en posición vertical en el fondo del castillo. Ahí tenéis varias perspectivas y intentamos seguir una numeración lógica, es decir, si este era el 1, el 2 y el 3, pues empezamos con el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Claro, hasta ahí fue fácil. El problema es cuando seguimos identificando menhires y nos damos cuenta que es que hay posibles menhires por todo el patio de armas. De hecho, aquí veis, el último que identificamos en 2019 es el 33, de los cuales en aquellos momentos 30 creíamos que podían tener grabado. Actualmente, el último inventario con el que contamos son 40, de los cuales aproximadamente 38 sabemos que tenían grabado. Y, de hecho, hay más, puede haber muchos más, pero bueno, decidimos acotarlo ahí y en el futuro iremos viendo conforme se van tomando determinadas decisiones que hay que ir tomando. En este proceso de identificación de los menhires, bueno, pues os voy a poner algunos ejemplos de algunos de estos menhires y los grabados que tienen. Este es el menhir 1, uno de los que había colocado en posición vertical el ayuntamiento, que muestra esa figura. Eso es un antropomorfo tipo Los Angeles, característico tanto del neolítico final como del carcolítico, fundamentalmente en algunos menhires de la zona del Alentejo en Portugal. Y en palabras de Marta Díaz Guardamino, una de las mayores especialistas en arte prehistórico grabado de la península ibérica, uno de los mejores Los Angeles que ya he visto en ninguna pieza de ese periodo. Aquí tenéis otro de los menhires, este es el menhir 7, para mí uno de los mejores. Es una pieza no demasiado grande, aproximadamente tiene 1 metro, pero bueno, aquí podéis apreciar un motivo también antropomorfo, en el que se ha estudiado en detalle lo que es la propia piedra para ubicar la cabeza, aprovechando 2 clastros que presentan la roca, que identifiquen los ojos y todo lo que es el cuerpo de la figura, ¿no? Aquí hay una interpretación de ese motivo. Esta interpretación no es solo cuestión de lo que nosotros vemos o lo que creemos ver, sino que es resultado de un proceso analítico bastante complejo en el que integramos tanto modelos fotogramétricos como análisis con técnicas de teledetección a través del sistema de información geográfica que prácticamente nos llegan a poder vectorizar el trazo del grabado sin intervención humana. Os pongo una figura de un ídolo antropomorfo carcolítico, en este caso este ídolo fue recuperado en las excavaciones en el poblado portugués de Pérdigoes, para que veáis un poco la similitud, ¿no?, entre los elementos. Otro de los menhires, en este caso no movilizado, el menhir 17, que estaba incrustado en una losa de hormigón de las obras de adecuación turística y del centro de interpretación, y también los motivos que presenta. Aquí hay también una figura antropomórfica y lo que parece ser un hacha enmangada. Perdón. Este menhir, bueno, aparte de que lo hemos excavado parcialmente, no todavía por completo, por distintas cuestiones, pues presenta además muchos más motivos representados y sobre todo es muy interesante porque muestra la amortización de unos motivos y el regrabado de otros en diferentes periodos de uso, en diferentes momentos históricos.
uno de los menhires también más interesantes, de hecho uno de los que mejor se ve normalmente, sin necesidad de hacer una visita nocturna o sin necesidad de iluminación artificial, es el menhir 28, que bueno, que lo que muestra es los típicos motivos serpentiformes, también característicos de la misma época, neolítico final, calcolítico. Este menhir tiene la particularidad de que no solo presentar una gran similitud en cuanto a la iconografía con menhires portugueses, sino que la propia forma de la roca guarda similitud con los otros menhires conocidos en la zona en Portugal, con este tipo de iconografía. Esa es una cuestión que también se nos pone de manifiesto conforme hemos ido estudiando los menhires del Castillo de Cumbres Mayores, y es que no solo hay un trabajo de grabado que es muy importante, sino que también hubo un muy importante trabajo escultórico de las piezas, como por ejemplo el menhir 6, que como digo, si hay oportunidad os explicaré esta tarde allí in situ, o algunos otros, ¿no? Por no extenderme demasiado, pues el menhir 3, en el que bueno, se ven con una fotografía de Miguel Ángel Blanco de la Rubia perfectamente los motivos que presenta, el menhir 24 o el menhir 33. ¿Vale? Ya teníamos claro que había menhires y que había grabado, pero estos menhires estaban aquí de siempre, fueron llevados en algún momento. Bueno, una parte del proyecto preveía una prospección geofísica. Aquí veis cómo se estaba realizando la prospección geofísica y los resultados que se obtuvieron en una determinada zona del patio de armas. Entiendo que es difícil a lo mejor de visualizar, pero si os fijáis se ven unas pequeñas anomalías, ¿vale? Unas pequeñas oquedades sobre la imagen, como si fuesen puntitos que se han ido dando, ¿no? Se ven en esta zona y se ven sobre todo aquí, en esta zona, bordeando todo esto. Eso corresponde a estos puntos que yo coloco aquí en la imagen, que realmente se ubican aquí, en la zona este del castillo. Para que os situéis, esta sería la Puerta del Sol y la Luna, la Poterna, hacia el interior del patio de armas, donde curiosamente encontrábamos este elemento, esta roca, este afloramiento, con esta forma a priori de media luna, también tan interesante. Parecía entonces que los resultados de la geofísica, bueno, pues podían predecir que realmente los menhires en algún momento estuvieron colocados in situ dentro del patio de armas y al parecer sobre la zona de la Puerta del Sol y la Luna, que además es la zona topográficamente más elevada del recinto. Aparte de la prospección geofísica magnética, geomagnética, que es la que os he mostrado los resultados, en algunas otras zonas nos vimos obligados a hacer una prospección eléctrica, una tomografía eléctrica, porque bueno, las propias infraestructuras que se hicieron entre los años 2004 y 2011, más el registro arqueológico de época medieval, pues da lugar a que haya muchos picos magnéticos que en gran parte enmascaran, ¿no?, la respuesta. Eso nos permitió identificar algunas otras zonas, ¿no?, también con posibles alveolos, esas manchitas rojas, o este gran oquedad que aparece aquí, que ya sabemos a lo que responden, y bueno, no tienen el mayor interés, pero sí nos permitía ver otras zonas en las que podía haber tal vez alveolos de inserción de esos menhires, que era lo que realmente estábamos buscando. Con todo eso, pues nos pusimos a excavar hacia finales del año 2019. En principio abrimos 3 sondeos, donde la geofísica nos daba esas anomalías, el que denominamos sondeo 1, sondeo 2 y sondeo 3. En todos ellos empezamos a identificar cómo realmente esas anomalías de la geofísica correspondían a estas oquedades sobre el sustrato geológico, un sustrato geológico muy particular, muy singular, porque es una formación de pilulavas, lavas emitidas por un volcán submarino hace unos 300 millones de años, y que, bueno, según los geólogos es algo maravilloso. Y, bueno, eso es lo que en principio hemos interpretado como alveolos de inserción de los menhires. Es decir, para poder ubicar esos menhires en posición vertical hubo que hacer una pequeña oquedad en función del tamaño también y de la forma de la base del menhir, labrar la roca y ahí se insertaba y posteriormente se acuñaban los menhires para que se mantuviesen erguidos. Eso nos lo va a explicar mucho mejor después Inmaculada,
cuando dé cuenta, bueno, de los procesos que se han seguido en la recolocación de algunos de esos menires. Al final del 2019 nos encontrábamos con esta situación, ¿vale? Teníamos ese afloramiento, una serie de alveolos que habíamos identificado arqueológicamente y que parecían contornear el afloramiento central y otra serie de alveolos que parecían formar dos alineamientos rectilíneos, de alguna manera. Quiso la casualidad, o no la casualidad, sino un poco siempre el afán de ir un poco más allá, que intentásemos averiguar algo que se nos venía contando desde hacía tiempo en Cumbres Mayores. Y es que cuando salíamos de la excavación, las personas mayores que estaban allí en la plaza sentados, un poco en plan de risa o de hasta cierto punto irónico, nos decían, ¿qué? ¿Ya habéis encontrado las 7 columnas del castillo de Cumbres Mayores? Bueno, ¿y qué son esto de las 7 columnas? Nosotros pensamos, bueno, 7 trozos de fuste de columnas. De hecho, le preguntamos, 7 trozos de fuste de columnas. Y dice, sí, sí. Cuando hicieron el campo de fútbol, había 7 columnas. Y esas 7 columnas se quedaron allí, no se sacaron. Puede ser eso, 7 trozos de fuste de columnas. En el castillo hay mucho material romano reutilizado. Hay incluso, en las excavaciones aparecen algunos restos materiales romanos. No les dimos mayor importancia. Hasta que a uno de los miembros del equipo, en un determinado momento, se le ocurre decir, bueno, ¿y si las 7 columnas de las que hablan esta gente? Porque no se ponían de acuerdo en si eran de mármol, si eran de granito, si eran blancas, si eran rojas, si eran... En fin, había un poco de controversia entre las personas mayores que nos contaban la historia. Bueno, pues a una persona se le ocurrió decir que tal vez no fuesen 7 columnas, como estábamos pensando, sino que eran 7 menhires, 7, 5, 4, 3, algunos menhires que estas personas mayores habían llegado a ver en pie en algún momento. Claro, ¿hasta qué punto eran capaces de diferenciar si eran columnas o eran menhires o eran pilares o no sabíamos? Bueno, la historia es que nos pusimos a investigar fotografías antiguas, a hacer una recopilación de fotografías antiguas. De hecho, hemos conseguido una buena colección de fotografías antiguas y en una de ellas nos encontramos esto que veis aquí, ¿vale? Es la puerta, la poterna del Sol y la Luna internamente, el afloramiento, y como veis aquí se intuye un menhir en pie que después de darle tantas vueltas a la piedra, quiero decir que las conocemos casi como si fuesen de nuestra familia, pues sabemos que es el menhir 13 o tiene muchas posibilidades de ser el menhir 13, y aquí veis otro también en pie que igualmente pensamos, estamos casi seguros que es el menhir 7. De hecho, cuando accedimos a esta información, esta zona se localizaba en el sondeo 2 y nos quedaba fuera del ámbito de la excavación, por 50 centímetros, no nos quedaba más lejos. Y decidimos hacer una ampliación del área de excavación para verificar si realmente existía ese alveolo. El de sí lo habíamos encontrado. Y efectivamente, cuando ampliamos la excavación, encontramos el alveolo en el que estuvo este menhir, el menhir 7. Con todo esto, parecía que ese afloramiento central, la puerta del Sol y la Luna, bueno, tenía bastante interés en la comprensión de todo esto. Así que en 2022 acometimos una segunda fase de excavación arqueológica en la que básicamente lo que hacíamos era unir en un open area, en una gran área de excavación, toda la superficie de los sondeos 1, 2 y 3 que habíamos hecho en 2019. Contemplaba algunas otras actuaciones. Realmente la Puerta del Sol y la Luna y todo su entorno era una zona que había sido muy transformada. En 2004 pues, se vació de tierra, se rellenó de grava, se puso una pasarela de madera, y veis cómo están desmontando la pasarela de madera, e incluso en el año 98, que hubo una actividad arqueológica vinculada al proyecto de restauración, se hizo una intervención en la propia entrada de la puerta, que bueno, dio unos ciertos resultados que, interpretándolos hoy con el conocimiento que tenemos, pues fueron más de los que en principio se intuyó en aquel momento, ¿no? Bueno, pues aligerando, al final del 2022, ahí veis el área de excavación y cómo queda la Puerta del Sol y la Luna. Incluso se ven sobre la imagen del modelo fotogramétrico, pues la distribución de algunos de los alveolos, ¿no? Fijaros, esta zona, que aquí hago un zoom, ¿vale? Un zoom de esa imagen. Fijaros en la forma que realmente tiene el afloramiento central
cuando lo vemos en planta, en perspectiva. Es una forma que se asemeja a una gota de agua, una forma de pera, de higo. Aquí veis una imagen de contraste del modelo en el que le quitamos el color, y esta forma realmente tiene una tradición iconográfica en la prehistoria mundial. Por ejemplo, aquí tenéis una representación muy similar que corresponde a la representación de una vulva en una cueva neolítica, con ocupación neolítica en Francia, la planta de un cronlet en Escocia o la planta del dolmen de Toledo, que está bajo las aguas, no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿no? En fin, una forma que tenía un cierto sentido. Las excavaciones ese año, del 2022, como os digo, tenían también otras actividades que nos fueron, digamos, cumplimentando todo el registro, ¿no? Volvemos a documentar algunos otros alveolos labrados siempre sobre el sustrato geológico, o en este caso el sondeo 7, en el que no solo documentamos el menhir 33, que era el último, como os decía, que conocíamos, sino el 34, el 35, el 36, un alveolo, otro alveolo, y aquí hay otro alveolo de inserción. Esta es una zona muy interesante porque allí sí que parece que los menhires no se han movido más que desplazarse mínimamente de lo que fue su implantación original. Desgraciadamente es una zona bastante transformada. Aparte de la excavación, y en esto no me voy a detener mucho, otra de las actuaciones que hemos desarrollado en el castillo de Cumbres Mayores recientemente es un estudio paramental de las puertas de San Miguel. Ahí veis los alzados de una parte en la que se definen 3 fases constructivas diferenciadas, la más antigua en la que las 2 torres estaban a un mismo nivel, una segunda en la que se sobreeleva esta torre y una tercera en la que ya se sobreeleva el resto. Todo el conjunto y se pone bueno, se deja como se conoce ahora mismo. Hasta este momento se diferenciaban únicamente 2 fases, la primigenia del siglo XIII y una posterior del siglo XIV. Pero mucho más interesante fue la documentación de la poterna, es decir, de la barbacana. Esta es la zona que se conoce de la barbacana, aquí hay una reja, y a través del análisis paramental y la recopilación de documentación antigua, pues pudimos concluir que realmente nos falta la mitad de la barbacana, que de hecho originalmente lo que había era una doble entrada en recodo, ¿no? Esto, si cabe, le da mucha más monumentalidad al castillo y a la puerta de San Miguel. La pena es que probablemente, de forma, digamos, volumétrica, esto no es recuperable a día de hoy, pero bueno, seguro que hay otras posibilidades y que se pondrán sobre la mesa en algún momento. Pues los resultados finales, ahí veis un poco las distintas unidades de intervención, el afloramiento central, la distribución de menhires, que parece seguir manteniendo, de alveolos, perdón, esa forma curva, adaptándose a lo que es el afloramiento central enfrentado a la puerta del Sol y la Luna, y una serie de alineamientos rectilíneos. Curiosamente, cuando comprobamos la orientación de estos alineamientos rectilíneos, pues tenemos uno muy claro, orientado 55 grados al norte, que coincide con la salida del Sol en el solsticio de verano. Fuimos en el solsticio de verano y comprobamos que efectivamente era así. Y la mayoría orientados 125 grados, que coincide con la salida del Sol en el solsticio de invierno. También fuimos y también comprobamos que efectivamente es así. Y por terminar, aparte de todo esto, también la investigación nos ha aportado nuevos datos que casi nos retrotraen al momento inicial. Es decir, ahí veis, señalo uno de los sondeos que hicimos, hemos hecho más con posterioridad, en este caso el sondeo 8, en el que pudimos comprobar que en esa zona del castillo, todo lo que es el flanco norte, existen en torno a 3 metros de niveles de relleno. La mayoría de ellos, o al menos casi que 2 metros, son consecuencias de los procesos de construcción del campo de furbo, de explanación, de arrastre de materiales, en fin, etcétera, etcétera. Ahí veis unas secciones, unas perspectivas que nos permiten intuir la potencia de ese relleno hacia esa zona. Incluso es más, si aquí hablamos de 3 metros, en esta zona tendríamos que estar hablando de 4, por cuanto aquí se hizo como un vaciado para conducir las aguas cuando se construye el campo de furbo. Y
Digo que volvemos al principio porque probablemente esta fue la causa, y en ello se pretende actuar ahora, de que en 2018 fuésemos al castillo de Cumbres Mayores. Es decir, esa patología que presenta este castillo en esa zona y que es común en otros castillos, y la hemos comprobado, por ejemplo, en el castillo de Cala, donde se subsanó, o en el castillo de Cumbres San Bartolomé, donde no se ha terminado de solucionar. Bueno, pues haciendo un símil con el comportamiento de una presa en una construcción agroforestal, pues el esquema de todos los empujes y las fuerzas a las que está sometido, fundamentalmente en azul son las fuerzas que estabilizan el lienzo murario, mientras que en rojo tenemos las distintas fuerzas que desestabilizan el lienzo murario. De hecho, además, se da la situación de que cuando existe una oquedad, como es muy habitual en el castillo de Cumbres Mayores, porque las casas que se adosaban al castillo horadaron la muralla para hacer el cuarto de baño, para hacer la cocina, para hacer no sé qué, bueno, pues todavía se acrecienta el riesgo. Y por mi parte, pues esto es todo esta tarde. Os cuento alguna cosa más si ha quedado algo por contar allí en Cumbres Mayores. ¿Justo, no? A ver, tú me preguntas. No, después. Entonces me puedo ir, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Timoteo, y llamamos a la mesa a Inmaculada Jiménez Aguilar. Seguimos con el turno del Castillo de Sancho IV en Cumbres Mayores. En este caso, Inmaculada nos va a hablar sobre la restauración y puesta en valor del cromlech. Si no se me escucha, por favor. Sí, creo que sí, ¿no? Perfectamente. Vale. Pues buenos días a todos, a todas. Vaya por delante mi agradecimiento al cuerpo directivo y a las entidades colaboradoras del presente Congreso Internacional de Castellología por permitirme participar en este magnífico telón expositivo en el que se pueden mostrar las actuaciones que se vienen realizando en los espacios castrenses, siendo especialmente significativos para mí los proyectos y las obras dirigidas en el Castillo de Aracena entre 2007 y 2022, que visitamos ayer, y en la Fortaleza de Cumbres Mayores, que vamos a visitar luego, entre 2018 y 2024, y que engalanan el cartel de la presente edición del 6º Congreso de Fortificaciones de Frontera. El proyecto de restauración y puesta en valor del cromlech del patio de armas del Castillo de Sancho IV de Cumbres Mayores, que se expone en esta ponencia, fue promovido en 2022 por la Consejería de Cultura, de Turismo, Cultura y Deporte a través de su Secretaría General, en coordinación con la Delegación Territorial en Huelva. Si bien la serendipia, como hemos visto hace un momento, del megalitismo cumbreño se remontará al verano del 2018, cuando se ejecutaba la consolidación de la cimentación de la muralla norte, que presentaba profundos problemas de horadación, descalce y fisuraciones longitudinales en el adarve y en fachada, contando entonces con la figura de Timoteo Rivera ejerciendo el seguimiento arqueológico. Desde entonces, la localización de grandes piedras alargadas, de menires dispersos por el patio de armas, será extensiva como la constatación arqueológica, como hemos visto, del monumento megalítico, de tipología cromlech, de 7.000 años de antigüedad, asentado sobre un afloramiento de génesis volcánica submarina del periodo cámbrico temprano, de unos 500 millones de años, donde aflora la lava almohadillada o pilolava, que pudiera alcanzar decenas de metros de potencia, recubierta en la zona del patio de armas por un manto de brechas de pilolavas melanocráticas, de las cuales se extrajeron y labraron la mayoría de los menires. Las actuaciones proyectadas para la restauración y puesta en valor del conjunto megalítico documentado se fundamentan así, como no puede ser de otra manera, en el conocimiento del complejo megalítico compendiado en las intervenciones previas, tanto a nivel de resultado de las sucesivas campañas arqueológicas como en la base de los estudios previos de caracterización geológica del emplazamiento y de caracterización petrológica y cronotipológica de los menires, realizadas entre 2020 y 2021. Vamos, realmente 2019, yo recibo los informes en el 2020. Siendo las premisas que definen la contextualización inicial del espacio cromlech
a poner el valor en esta primera fase intervencionista, en la que se consensuaron los menires que conformarían el primer anillo neolítico y los tratamientos conservativos a aplicar en cada caso. Dichas premisas conforman el complejo programa de necesidades y los retos del programa que se expone, en cuanto a que se debían resolver 3 cuestiones clave. Los recorridos de aproximación al Kronlein desde los 2 accesos actuales al patio de armas, desde la entrada principal por el flanco occidental o oeste, por el arco de la Puerta de San Miguel, y desde el flanco oriental por la Puerta del Sol y la Luna, posibilitando visitas nocturnas y teniendo en cuenta las futuras intervenciones tanto en el flanco septentrional, en primera instancia, y flanco sur del patio de armas. La segunda cuestión clave, la conservación preventiva y restauración del monumento megalítico, en toda su entidad formal y geológica conocida hasta la fecha, lo que incluirá a su vez 4 aspectos fundamentales: la limpieza y conservación de la superficie central, germen físico del Kronlein, teniendo en cuenta que se quedará expuesta a cielo abierto, sin protección superficial material, de acuerdo a los criterios conservativos de restauración de bienes muebles incluidos en el proyecto y elaborados por especialistas en restauración de obras de arte, en este caso Inmaculada Garrido. La cubrición preventiva del resto de afloramiento rocoso desde el espacio central desnudo que lo perimetra hasta los bordes de la excavación arqueológica realizada hasta la fecha, donde se alojarán la mayoría de los menires. Tercero, la colocación de los menires que conforman el primer círculo megalítico, mediante el estudio desde el proyecto del sistema de traslado y de una protección garantista. Por último, en esta segunda cuestión, la exposición de alveolos de inserción a cielo abierto en formación alineada, marcando el solsticio de invierno, como hemos acabado de ver, a 125 grados. La tercera cuestión que debía abarcar este proyecto era una serie de actuaciones de diversa naturaleza en el entorno del espacio Kronlein, tales como la securización del perímetro del Kronlein para evitar caídas y accesos incontrolados a los menires, la consolidación puntual de la cimentación de la muralla este, la que contiene la poterna del Sol y la Luna, a ambos lados de la misma, la extracción del menhir 17, que es el que tienen ustedes en la diapositiva, para su traslado a la zona norte, por ser un menhir de alto valor patrimonial, como hemos visto, y hallarse en zona de tránsito. Si bien dicha extracción fue finalmente abortada por la envergadura y disposición del menhir, siendo necesaria una excavación de mayor calado y profundidad que la proyectada, al tiempo que se necesitará un estudio volumétrico previo y, sobre todo, el uso de una maquinaria de mucho mayor potencia que la que es posible que entre en ese castillo, con lo cual yo creo que no se va a mover nunca, pero bueno, es mi opinión. Bien. Por último, la incorporación, como también hemos visto, de 2 sondeos auscultatorios en el flanco septentrional de cara a futuras intervenciones arqueológicas y arquitectónicas para la puesta en valor del patio en toda su amplitud física. Los resultados de los sondeos, bueno, ahí lo tienen ustedes, y yo creo que en futura, que la intervención de la fase siguiente, pues van a salir a la luz, con lo cual no es objeto de seguir hablando más de ello. Pues bien, una vez listados los contenidos fundamentales y básicos que contenían el proyecto, que debían contenerlo, me voy a ceñir a 2 que son los clave en este aspecto. Uno es el sistema de traslado y colocación de los menhires y el otro va a ser el sistema de cubrición y el tratamiento del afloramiento. Traslado y colocación de menhires. El traslado de los menhires debía garantizar la integridad de cada elemento como bien mueble y la colocación de cada monolito en su fosa
debía conllevar un minucioso estudio de la correlación morfológica menir-alveolo y el sistema constructivo empleado, para lo cual se efectuó el estudio de los volúmenes, pesos específicos, de ejes, centro de gravedad, el estado de conservación, estudio de la estabilidad del estado inicial de cada menir, de forma que se aproximara lo más posible a la realidad física de cada menir en su traslado e inserción a cada cavidad alveolar, dado que, desgraciadamente, y en ningún caso, se disponía de datos sobre las profundidades de empotramiento e incluso ya hemos visto que 3 menires se hallaban enterrados, y no solo en tierra, en hormigón en masa, porque su volumen eran tal que se iban a caer, en fin, el Ayuntamiento los enterró en hormigón en masa. Por tanto, en pos a una mayor fidelidad de los resultados iniciales, se estudiaron tanto los volúmenes aéreos de los menires a trasladar como las características de los menires conocidos en otros emplazamientos, de forma que se llegaba a la conclusión de que en un terreno en la tierra, de que un terreno de compacidad media, como en nuestro caso, hablo de los que hemos visto apoyados todos alineados en la tierra, en la zona norte del patio de armas de Cumbres Mayores, en función a la envergadura del menir, la profundidad no vista, la enterrada, de empotramiento, podía oscilar entre un 10% los más pequeños hasta un 28% en el caso de los más esbeltos. Con estos datos y considerando la densidad de una piedra basáltica, que tiene unos 2.800 kilos por metro cúbico, para quedarnos del lado de la seguridad, por ser todos los menires de brecha volcánica, no de pilolava, se procedió a la determinación de cargas a movilizar, incluidas, que son las que están viendo en el cuadro de la diapositiva, donde se incluía además el estudio del estado de conservación en ese momento de cada elemento, así como la necesidad de intervención conservadora tras el traslado y la colocación en cada alveolo correspondiente. Yo voy a hablar, pero la diapositiva de esta es interesante que la vayan observando, porque he secuenciado en 10 puntos la secuencia concreta que se ha hecho con un menir, que en este caso es el menir 3. Y ahí se va viendo, bueno, pues, cómo se ha ido desarrollando la extracción, el traslado y la colocación final y el resultado, que obviamente veremos luego, pero incluso el que ya se ha ensayado in situ, como es la iluminación nocturna. Como decía, el siguiente paso era que durante el traslado se debía considerar el sistema de protección y embalaje, definido por la disciplina de restauración de bienes muebles y obras de arte. Este consistía en aplicar 3 capas, un film de polietileno transparente, o sea, ese plástico que le ponemos a las maletas cuando nos vamos a ir de viaje. Ese era el primero. El segundo era una espuma de polietileno laminado de 2 milímetros. Eso no lo encontramos cuando compramos un televisor y sacamos el televisor de la caja, es la funda que trae el televisor. La tercera era una manta de fieltro geotextil para amortizar los roces y golpes sujetos con cinchas ajustables. Sin embargo, pronto se observó la inoperancia del sistema de capas plásticas, al condicionar la estabilidad del menir en el proceso, sobre todo de verticalización, en el proceso de asiento y ajuste en el alveolo, no garantizando una colocación idónea al estar envuelto, pudiendo incluso provocar el desplacaje de zonas sensibles o previamente restauradas, que había unos cuantos restaurados. Por todo ello, se optó por usar una sola la tercera capa de envoltura con fieltro geotextil para el traslado desde la posición inicial hasta la proximidad del alveolo. La colocación se hizo así en 2 fases. Una primera de aproximación al punto de inserción desde la situación inicial del menir, y la segunda, la verticalización, una vez eliminado el fieltro geotextil con el que se había trasladado, la que solo se hizo uso de eslingas homologadas, están viéndolo en el punto 6, de 2 tipos.
de 10 centímetros y de 15 centímetros de anchura, capaces de soportar entre 2.000 y 6.000 kilos respectivamente. El menhir más grande llegó a pesar, o según el estudio, 3.400 kilos. Luego la eslinga de 6.000 estaba sobradamente aplicada. El sistema de cimentación se proyectó intuyendo la forma de las bases de los menhires, sabiendo que se apoyarían en cavidades pétreas de pilolava, en una fosa incompresible, inadaptable a la morfología de estos megalitos. Consecuentemente, los alvéolos de inserción debían disponer de algún material capaz de absorber asientos y sobrecargas puntuales para evitar daño de compresión o punzonamiento en los menhires. Asimismo, por tratarse de fosas de escasa profundidad, rígidas, no deformables, como sería el caso de un foso terrizo, se debía garantizar la estabilidad de los menhires durante la colocación y, una vez asentados, un equilibrio estático a largo plazo. Por último, analizando la multitud de piedras, y me tengo que remitir a esta. Por último, analizando la multitud de piedras curvas existentes en las terreras de la excavación, deduje que el sistema constructivo usado en Cumbres Mayores era el de una cimentación directa sobre el afloramiento volcánico, usando acuñamientos de pilolavas para el recalzado perimetral y la estabilización de los volúmenes líticos en los alvéolos, previa disposición de un material granular como el hallado en varias catas del mismo emplazamiento. Por ello, como parte del plan de control de obra, se ha ensayado una muestra de material terroso, extraída de la cimentación del sondeo 7, el que hemos visto que tenían los últimos menhires localizados, número 30, 33, etc., mediante la técnica de difracción de rayos X, para la determinación de los componentes del paquete terrizo que se hallaba bajo esos menhires. El resultado ha revelado tratarse de un bulbo granular de cuarzo y feldespatos de tipo anortita y albita, o sea, de la serie plagioclasas ígneas, con algo de filosilicatos de tipo clorita. Para que nos entendamos, piedra machacada del lugar con tierra del lugar también, una amalgama. Compendiando la forma de la base de los menhires con la morfología de los alvéolos de inserción, designados en cada caso, observando que en todos los casos también existía un punto más bajo en la base del alvéolo, era una especie de V, para posibilitar el asiento sobre un material de ajuste a la forma de la base del menhir, se proyectó finalmente un sistema de cimentación basado en una serie de capas de acolchamiento granular compuesto por su base de gravilla redondeada de 6 a 12 milímetros bajo una capa de arena de grano fino usada como la realmente cama de asiento directo del menhir al fondo. Lateralmente, las lajas, cuñas y piedras menores de pilolava debían ejercer de calzos de acuñamiento para la estabilización final. Este acuñamiento acabará siendo, como he venido en llamar, un anillo de reclusión o confinamiento, siendo el resultado que vemos en la diapositiva. Sistema de cubrición y tratamiento del afloramiento. El planteamiento de visualización del conjunto Cronle proyectado pretende evidenciar la zona central del mismo en todo su potencial telúrico, como centro planetario de un espacio delimitado, por un lado, por el lado del Sol menguante, por el oeste, por el brazo de brecha volcánica que abraza el espacio más simbólico, como hemos visto, y ceremonial del Cronle, y al tiempo que el afloramiento sobrelevado por los flancos norte y sur dejaba patente el sentido ritual que pretendieron aquellos pobladores neolíticos. La formación del Cronle se muestra hoy día así mediante un primer anillo compuesto por 10 menhires,
seleccionados por su representatividad y grabados en una o varias caras. El resto del afloramiento de pilolavas, que no disponen o no dispondrán ahora de menires insertados, no significa que en un futuro, se cubre con un tapiz de gravilla bajo varias capas de material granular para su preservación y regularización en altura, lo que a su vez contribuye a potenciar la ubicación de los alveolos vistos, que protagonizarán las alineaciones de menires utilizados como calendario solar en el solsticio de invierno. Dichos alveolos quedan delimitados por una bordura que veremos allí. Lo digo porque no he traído diapositivas, pero esta tarde lo explicaremos allí in situ. Delimitados por una bordura que contiene la iluminación LED para las visitas nocturnas, al tiempo que formaliza la contención de los bordes de la cubrición pétrea proyectada. El afloramiento excavado se cubre solo parcialmente, con una conservación preventiva, usando geomalla rígida de polietileno de alta densidad para la fijación del pavimento de gravilla final. Durante la obra se decidió naturalizar todo lo posible la imagen final del enclave en Cronle, eliminando las partes de las barandillas disonantes, rebajando y suavizando las pendientes mediante una nivelación protectora que quedase por debajo de las pilolavas más prominentes, posibilitando la colocación de una geocelda rígida con tela antihierba adherida que permitirá pisar la cubierta de grava y eliminando la barandilla proyectada en todo el perímetro norte, sur y este. Finalmente, la superficie del afloramiento visto ha sido convenientemente protegido y tratado para permanecer a la intemperie, tras ser aplicada la limpieza previa de depósitos de tierra, de detritus, de ataques de hongos, de líquenes, la aplicación de biocida, herbicida, selladas las grietas y juntas abiertas entre pilolavas y fracturas geológicas existentes en el Cronle, con mortero tisotrópico tematizado para evitar la proliferación de vegetaciones silvestres, quedando integrada la actuación bajo una última pátina de protector hidrorrepelente incoloro. Por último, comentar que el recorrido de visitas nocturnas prevé el acceso por la Puerta del Sol y la Luna, exactamente por donde vamos a entrar esta tarde al castillo. Una tarima de madera nos guiará desde el exterior hacia la escalera de subida a la muralla este. Desde el adarve podrá contemplarse el Cronle en toda su dimensión física. De cara a las visitas nocturnas, se ha proyectado la iluminación de los menires que conforman el Cronle, resaltando los grabados que contiene con focos orientables de óptica regulable. En el recorrido de aproximación al Cronle, desde la Puerta de San Miguel, la iluminación dispondrá de balizas de luz tenue que permitirán garantizar la viabilidad del recorrido sin deslumbramientos, iluminando de forma indirecta los menires que en segunda fase se colocarán de forma provisional a lo largo de dicho recorrido, permitiendo una visualización cercana, así como la lectura de los mismos, cercana de los mismos, y así como la lectura del corte geológico de la meseta de pilolavas melanocráticas. Y termino con una última. Me van a permitir que pase rápido. Ahí va. Como epílogo, la última diapositiva. Muestro la medición, el intento, más bien dicho, de medición de la orientación del alveolo que contenía el menhir 2, uno de los que conforman la puerta de entrada virtual a ese útero, a ese núcleo que hemos visto del Cronle. No había manera de sacar la orientación. La brújula no paraba. La imagen del ocaso sobre la muralla, la que tuvieron la que levantaron, pero que no fueron los primeros, la muralla de brecha volcánica que tallaron los antepasados neolíticos, la levantaron los antepasados neolíticos, son los que forjaron primigeniamente esta imagen.
Luego, en el siglo XIII, la perfilaron los que construyeron el castillo. Lo realmente cierto es que ha sido una obra con duende. Desaparecieron fotos, se trabaron los trabajos, pero hubo, bajo ese manto de altibajos, el hecho de que siempre perduró el estar en un lugar de rituales ancestrales, en Cumbres Mayores. De ahí que sea, con todo merecimiento, un pueblo mágico. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, creo que después de estas dos presentaciones, la de Timoteo y la de Inmaculada, estamos todos como deseando llegar allí, ¿verdad? Y disfrutar del castillo y del resultado de estos estudios y de esta intervención de restauración. Llevamos a la mesa a Manuel Castellano, Roque Angulo, José María Guerrero, Francisco Pinto, para ver un análisis arquitectónico de la puerta de San Miguel del Castillo de Sancho IV. Seguimos con Cumbres Mayores a través de nuevas tecnologías y modelos HBIM. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de poder estar aquí con vosotros y presentar este trabajo. Somos 4 los que hemos intervenido en esta cuestión, de los cuales estamos 2 aquí, José María Guerrero, que me acompaña, y Roque Angulo, que es el que os habla. Y bueno, venimos un poquito a presentar una serie de trabajos en los cuales pues tienen como protagonista el tema de los modelos digitales de información. En ese sentido, el papel de los modelos digitales de información en el conocimiento, intervención y gestión de edificios de carácter patrimonial es una cuestión sometida en la actualidad a un amplio debate y experimentación. Dentro de estos modelos digitales, los modelos de información patrimonial, que llamamos HBIM, Heritage Building Information Modeling, reciben una significativa atención por su capacidad de aunar una base gráfica tridimensional con la información arquitectónica y patrimonial. La correcta valoración de la pertinencia y utilidad de estos modelos HBIM, que a medio plazo serán una exigencia normativa, necesita de experiencias iniciales para poder afianzarse y adaptarse a los requerimientos de las instituciones públicas y privadas, que son, en última instancia, los responsables de la tutela de estos bienes culturales. Una forma racional de emprender estas labores es la de ajustar las experiencias a los requerimientos necesarios a corto plazo, trabajando sobre casos de estudio acotados y controlables. En ese sentido, con esta comunicación se presentan los resultados de la iniciativa planteada por el Departamento de Conservación del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva para la aplicación de estas nuevas herramientas metodológicas sobre el castillo de Sancho IV en Cumbres Mayores. Un estudio actualmente en proceso de documentación, análisis y puesta en valor, como se está viendo en estas ponencias. El análisis, la posible intervención en estos bienes muebles, pues, de estas características, mejor inequívocamente mediante el control exhaustivo a nivel geométrico y formal de todos los espacios y elementos constructivos y estructurales. Es por ello que en una primera fase de los trabajos realizados, pues se acometió una captura métrica digital exhaustiva del castillo que dio pie después a generar el modelo de información digital. En ese sentido, pues traemos aquí un recorrido por el proceso metodológico seguido en esa primera fase, que bueno, se basó principalmente en la aplicación de un método de captura digital fotogramétrico estándar, a partir de una toma de datos, primeramente, en primer lugar, con fotografías desde dron, posteriormente con toma de datos también a nivel topográfico para la georreferenciación y posicionamiento de las distintas tomas fotográficas, y una serie de tomas también a nivel de calle, de alta resolución, para completar una orientación adecuada de todo el proceso en un software de fotogrametría digital de motores FM. Esto dio lugar, pues, a una nube de puntos densa
del castillo, una nube de puntos tridimensional, que fue la herramienta útil o básica a partir de la cual se generó todos los procesos posteriores. Como el principal objetivo era la generación de un modelo digital, BIM en este caso, se trataba en primer lugar de conseguir, a partir de esa nube densa de puntos, generar una serie de geometrías vectoriales que permitieran realizar o envolver los elementos masivos del castillo. Es decir, el principal objetivo era obtener elementos sólidos que son los únicos capaces después de alguna forma, convertirse en el modelo digital de información HBIM. Para ello se utilizaron herramientas de ingeniería inversa que permitían de alguna manera reconocer geometrías dentro de las irregularidades que el castillo a nivel geométrico pues lo componen, ¿no? Aquí estáis viendo algunas imágenes de reconocimiento de ciertas geometrías, como las bóvedas del acceso de la poterna, algunas geometrías más planas, ¿no?, que dieron lugar pues, a esa envoltura que finalmente produjo el objeto masivo que después veréis que formó parte del modelo digital. Estructuras más o menos reconocibles, en este caso, a nivel de planos o superficies alabeadas, más o menos controlables, otras superficies más irregulares que nos dio lugar a generar una serie aplicar una serie de métodos que nos permitían, a partir de la nube y la malla generada a partir de ella, construir una superficie que después era posible mezclar con las otras superficies más planas y darle al resultado o sea, que el resultado fuera efectivamente un objeto masivo, un sólido, ¿no?, hablando en términos de dibujo digital. Este que estáis viendo es una parte de ese resultado, en el cual no solamente se realizó la modelización de los lienzos murarios, de las torres, etcétera, sino también del caserío anexo, que de alguna forma contextualizaba y permitía posteriormente realizar ciertos análisis relacionados, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos el resultado de ese modelo una vez importado dentro de la plataforma BIM, a partir de la cual generamos el resto de trabajo. Esto sería una primera fase terminada, un modelo HBIM en el cual solamente disponemos de un solo elemento, que es el conjunto completo del castillo, y a partir del cual, ya sí era posible incluso obtener planimetría exhaustiva para determinados análisis geométricos y relaciones a nivel de distintas proyecciones del castillo, y que sirvieron de apoyo para determinados análisis realizados en otros ámbitos disciplinarios. A partir de la síntesis, caracterización geométrica, análisis arquitectónico, se elaboró este modelo digital que estáis viendo, un conjunto a nivel de conocimiento básico. Este modelo HBIM general de la fortaleza ha servido como base para el desarrollo de modelos avanzados de los ámbitos objeto de esta comunicación, que es a partir de este momento en la cual nos vamos a centrar, que es la Barbacana, Buera, Torres de Flanqueo y Puerta de San Miguel, contando, por supuesto, con el estudio arqueológico paramental realizado por Timoteo Rivero, antes presentado en dos comunicaciones anteriores. El desarrollo de estos modelos se ha sostenido sobre aportaciones tanto de arqueología como de análisis arquitectónico. De manera que se ha establecido a nivel metodológico este esquema que estáis viendo en pantalla, en el cual queda diferenciada esta primera. Aquí no puedo señalar, ¿no? A partir de la mitad de la diapositiva hacia arriba, digamos que estamos hablando de esa primera fase que acabo de explicar hasta este momento, y a partir de aquí pasamos a la segunda fase, en la cual nos centramos en la Puerta de San Miguel.
El trabajo pues, se ha desarrollado en 3 etapas que no tienen, digamos, una correlación temporal secuencial, sino que se han ido desarrollando en muchos casos de forma paralela, que tienen que ver con un análisis arquitectónico avanzado basado en ese análisis paramental estratigráfico desarrollado por la arqueología y posteriormente la generación del modelo HBIM y un repositorio de información patrimonial que hemos denominado HBIR vinculado directamente con ese modelo. En cuanto al análisis arquitectónico avanzado, pues se llevó a cabo la caracterización geométrica, formal y constructiva del ámbito espacial a partir de la nube de puntos y su conversión en una malla con textura que permitió reconocer determinados elementos constructivos, implicando el reconocimiento perceptivo de masas, espacios, sistemas constructivos, articulación existente entre partes y el modo de funcionamiento, con apoyo tanto documental como historiográfico. Además, se establecieron las relaciones topológicas entre los elementos que componen cada modelo de información y estas relaciones recogen los resultados del análisis arqueológico que estableció la secuencia diacrónica de las transformaciones sufridas a lo largo de la historia. Bueno, aquí no me voy a parar demasiado, es una diapositiva en la cual mostramos el estudio estratigráfico realizado por Timoteo Rivera, base fundamental del desarrollo a nivel de análisis arquitectónico que posteriormente se realizó. A partir de esta información y de la posibilidad que teníamos de tener un control totalmente exhaustivo de la geometría bastante compleja, como podéis ver, del ámbito de la puerta, dio lugar al desarrollo de una serie de bocetos iniciales que podéis ver en esta diapositiva, en las cuales se empezó a trabajar sobre el aspecto, digamos, crucial que tiene que ver con el desarrollo de estos tipos de modelos de información, que es decidir la fragmentación necesaria que tenemos que hacer del modelo para que efectivamente pueda mostrar la información del tipo, en este caso, cronológico, como podréis ver en adelante, pero también de otras cuestiones relativas a aspectos materiales, aspectos de conservación y otro tipo de cuestiones que finalmente pues, le dan, digamos, el potencial a este tipo de modelos. A partir de estos bocetos iniciales se hizo una primera fragmentación en la cual pues, la naturaleza constructiva tuvo un papel principal, llegando a un nivel de desarrollo que en el ámbito científico que tiene que ver con el campo del HBIM, pues un log 300, ¿no? que tiene que ver con qué tipo y qué cantidad de información puede contener el modelo en función de esa fragmentación. A partir de esa fragmentación inicial se hace una fragmentación secundaria cuyo resultado mostramos en esta diapositiva. Aquí estamos hablando de un log 500, es decir, estamos hablando de que el modelo es capaz de contener aspectos relativos no solamente a cronología, a materialidad, sino a otros como pueden ser su nivel de conservación, su apoyo a posibles cuestiones de conservación preventiva o intervención, que es el objetivo final de este modelo, de esta experiencia que en este caso estamos desarrollando con este modelo. Aquí podéis ver cómo la fragmentación del modelo y la vinculación de cada uno de esos fragmentos a un determinado proceso cronológico nos permite obtener una secuencia del devenir histórico de la puerta, ¿no? En las distintas fases que están directamente vinculadas con desarrollos o unidades estratigráficas que nos vienen a partir del estudio arqueológico. El modelo o la complejidad del modelo no solo tiene que ver con esa fragmentación que se podía ver en la diapositiva anterior, en la cual estamos visualizando elementos que ahora mismo
existen en el objeto de estudio, sino también con elementos que han desaparecido. Es decir, tenemos la posibilidad de establecer las fases, en este caso, estamos hablando de esa cronología, estamos enfocando, digamos, la visualización temática del modelo al aspecto cronológico, de manera que en cada fase tenemos la posibilidad de visualizar lo que en ese momento concreto pudiera ser el aspecto o el resultado del objeto, sino también de los elementos que han desaparecido para dar lugar a intervenciones posteriores. Aquí podéis ver la fase, digamos, inicial del ámbito de la puerta, las demoliciones necesarias para efectuar el remonte de la torre sur de la puerta y la aparición del rebellín o la barbacana en esta segunda fase, que, como decía Timoteo, en la comunicación anterior estamos hablando de mitad del siglo XIV. O ya en la fase tercera, en la cual determinadas demoliciones de elementos constructivos de la puerta dan lugar a la conexión entre las dos torres, la aparición de la buera, el recrecido de la barbacana, hasta llegar finalmente a la situación actual, que tiene que ver también con una serie de desapariciones que se han producido en épocas más recientes y determinados elementos ya de restauraciones contemporáneas. Finalmente, bueno, hablaros de este último aspecto que comentaba al principio, que a nivel metodológico tiene que ver con el repositorio de información. Se trata de alguna forma, una apuesta por sistematizar la información documental que tiene que ver con la toma de decisiones en cuanto a el desarrollo, la modelización de este elemento digital y con la posibilidad de, bueno, de alguna forma tener bien controlada toda la documentación histórica, documental, etcétera, vinculada también al modelo a partir de una base de datos, para que de alguna forma cerremos el círculo y tengamos una herramienta capaz, digamos, de crecer con distintas o con nuevos análisis, nuevos conocimientos o actuaciones que se realicen sobre el objeto a lo largo de próximas intervenciones. Bueno, he intentado ser lo más rápido posible, quedarme en el tiempo. Gracias por atención.